Espero que esta semana que comienza hoy sea una semana de bendición para todos nosotros. Hoy, esta mañana, pues Dios nos mandó un mensajero, otro mensajero, para traernos su mensaje. Espero que esta palabra sea tanto edificación como para ustedes como para mí. Pastor William es el pastor de Villavicencio. William Martínez vino con su esposita Marina. Y pastor, estamos acá para servirle, todo suyo. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Una invitación del pastor Salvador. Mi nombre es William Martínez. Llevo muchos años sirviendo en Villavicencio. Fui parte del mobiliario de Capilla Calvario en Villavicencio. Llevo más de 40 años sirviendo. Conozco al Señor desde los 8 años. Tengo la bendición de servir al Señor y poder enseñar su palabra, la cual es mi pasión. No salgo de mi iglesia. No salgo de mi iglesia, no tengo por costumbre visitar otras iglesias. Pastor Salvador me agarró a quemarropa en la conferencia que tuvimos de pastores aquí en Bogotá y yo le saqué el cuerpo, le dije, no, yo tengo los sábados, tengo evangelismo y los domingos tengo 3 estudios en la iglesia, yo no tengo tiempo. Pero venía con mi esposa, con mi hija, con mi yernito ahí. Y entonces mi yernito, mi hija dijo, no papá, vaya, no hay problema. Yo soy muy celoso con el púlpito. Yo no le suelto prácticamente a nadie el púlpito, por eso el Señor me dijo, a mí me puso Dios a enseñar y yo soy el que tengo que enseñar. Porque es una gran responsabilidad enseñar. Si se enseña mal y ustedes aprenden mal, el pastor se va al infierno y todos ustedes también. Entonces es una gran responsabilidad. Entonces mi yerno dijo, yo enseño. Yo me reí y dije, usted dijo que usted enseñaba. Dijo, sí, yo enseño. Le dije al hermano Salvador, al pastor, yo voy entonces. Y ella está enseñando. Dios quiera que le vaya bien. Entonces, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a estudiar en la epístola de los Efesios, en el capítulo 5, una serie de instrucciones de Dios para cada uno de nosotros, y lo he llamado el caminar del creyente, el caminar del creyente, la vida práctica. Muchas veces somos creyentes, pero nuestra vida no refleja que conocemos al Señor. Es importante que nosotros tengamos muy presente quién es nuestro Dios. El siervo que conocía a su Señor le dijo, te conocía que eres hombre duro y severo. Sí, Dios es duro y severo. Nuestro Dios no tiene por inocente al que es culpable. Pero nuestro Dios también dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestro Dios es un Dios de recompensas y galardones. Nuestro Dios es un Dios que premia a aquellos que hacen las cosas bien. Cuando vas al ejército, tuve la oportunidad de ir a pagar servicio militar. Fui castigado por Dios y me mandó a pagar servicio militar. Como les dije, yo conocí al Señor a los 8 años. Tuve un Dios maravilloso, pero estricto. Yo no aprendí a fumar, yo no aprendí a tomar, yo no sé bailar. Todas las cosas que el mundano normal hacía, a mí el Señor me dijo, no, 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 no y no. Se quiere portar mal, eche para el ejército. Y póngale, me echa. Y pagué un cuartelazo. Durísimo. Pero una de las cosas que el ejército le dice es, quiere tomarle del pelo al ejército, obedezca las órdenes. Y eso es 100% cierto. ¿Quiere que le vaya bien en la vida cristiana? Obedezca las órdenes. Para eso hay un régimen interno y es todo 66 libros de instrucciones, mandamientos, estatutos, decretos y enseñanzas para que obedezcamos. Si obedecemos, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, nos acogemos a su divina gracia, nos va a ir bien. ¿Qué llovió sobre el pueblo de Israel 40 años en el desierto? Maná. ¿Qué les faltó? Dios es un
excelente proveedor. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, por esta oportunidad, Señor, en la cual nos traes a este lugar, a abrir nuestro corazón, nuestros oídos y todo nuestro ser a tu palabra, Señor. Tu palabra transforma, tu palabra da vida, Señor, tu palabra renueva, tu palabra nos hace nuevas criaturas. Te pedimos, oh Dios, que esa buena obra que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, la sigas haciendo. Que renueves nuestra mente, que cambies nuestro corazón, que nos hagas nuevos. Que podamos nacer de nuevo en ti, Señor. Que saquemos toda la infección que el mundo pone en nuestras mentes y nos llenemos del conocimiento de Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que avives el fuego de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Que nos des, así el querer como el hacer, tu buena voluntad. Que cada día nos deleitemos en ti. Que cada día nos enrumbemos hacia el cielo. Que cada día hagamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo maravilloso es que cuando venga con las nubes, viene por nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Iniciamos nuestro estudio aquí en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quién debe ser el ejemplo a seguir? Dios. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Muchas veces el cristiano tiende a imitar a su papá, a su pastor, pero la realidad es que nosotros tenemos que imitar ¿a quién? A Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo, el ejemplo de ser siervo, el ejemplo de humildad, el ejemplo de pasión, de obediencia, de entrega, el ejemplo de todo. Nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya decía yo que porque no estaba mirando como bien las gafas. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No hay una cosa más tremenda que un mal olor. Y parece que un mal olor nos daña el rato. Y cuando hay olores desagradables, a veces aguantamos un poquito el olor desagradable y luego definitivamente nos vamos de ahí porque huele ¿qué? Porque huele mal. ¿Qué tenemos nosotros que desagrada a Dios? Si nuestro Dios nos quiere más que hijos bobos, ¿qué tenemos nosotros que desagrada a Dios? El pecado. ¿Qué debemos hacer con el pecado? Despojarnos de él. O tú te deshaces del pecado, o el pecado destruirá tu comunión con Dios. Son incompatibles. La Biblia lo dice con toda claridad cuando nos dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios quiere que nosotros seamos nuevas criaturas. La santidad conviene a tu casa. ¿Qué debemos ser nosotros? Santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tenemos entonces y vivimos en una sociedad en donde es normal, vive con el novio, tiene 3 hijos del novio y pues yo creo que no se van a casar, pero son novios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. ¿Quiere acaso decir que la fornicación es pecado? Sí. El que dijo hace muchos años que la fornicación es pecado, sigue diciendo exactamente lo mismo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hablemos un poquito
¿Qué es inmundicia? Todas las depravaciones. ¿Cuánta gente hoy día vive caminando en depravaciones? Ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Hay otro pecado allá. ¿Cuál es? La avaricia. Pero ese es de los ricos, ¿cierto? El rico avaro. Pero recuerde que Judas no era rico. Y Judas traicionó al Señor, ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata. Y las disfrutó, ¿cierto? No, fue y se ahorcó. Se fue y dijo, he pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué le contestaron los religiosos? Ya a nosotros qué nos importa, ya tú. Y él tiró las 30 piezas de plata y fue y colgó un lazo y se ahorcó. La avaricia es el deseo insaciable de tener. Uno de los pecados que más lleva a los cristianos a la apostasía es la avaricia. Timoteo nos dice, porque raíz de todos los males es ¿cuál? Él es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros, no nos engañemos. A veces, yo no soy avaro, yo soy tan humilde. Eso ya viene en el paquete de maldad que viene en nosotros. Somos ávaros. Y muchas veces dejamos a Dios por el dinero. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay un profeta avaro? ¿Sí saben quién fue? El profeta que habló con una burra. El profeta Balaam. El profeta Balaam le dijeron, hay un pueblo que sube como langosta sobre la faz de la tierra. Sube y maldícelo, porque lo que tú maldices, Dios lo maldice, y lo que tú bendices, Dios lo bendice. Y el rey Balac te dará cuánto oro y cuánta plata tú quieras. ¿Cuánto? Cuánto oro y cuánta plata tú quieras. Entonces el profeta dijo, espere tantico, voy a preguntarle a Dios. Y subió y se presentó en la presencia de Dios y le preguntó al Señor, y el Señor le respondió. ¿Qué le respondió Dios? No maldecirás a mi pueblo. Entonces salió el profeta y había lástima, se perdió. Dijo, espere tantico, voy a entrar otra vez, voy a preguntar, porque esto no se debe dejar pasar. Y entró de nuevo a la presencia de Dios y el Señor le dijo, ¿qué? Vaya. Pero hay que tener cuidado. Una cosa es la perfecta voluntad de Dios y otra cosa es tu voluntad. Dios le dejó ir porque él quería ir, pero mandó un ángel. ¿A qué? A que lo matara. Y ahí viene el asunto con la burra, ¿no? Entonces la burra ve al ángel y se sale del camino. Y luego el ángel se para en un lugar con cerca y la burra ve al ángel y lo aprieta contra la cerca. Y luego el ángel se hace en un lugar estrecho donde había muro y muro, y la burra se echa sobre el profeta y se baja el profeta y la agarra a palo. Y dice la burra, ¿no he sido una burra fiel a ti todos estos años? ¿No te he servido bien? Sí, pero allá, mire acá y allí y aquí se echa encima. Y entonces Dios le abrió los ojos. Y entonces el profeta reconoce que Dios lo mandó a matar. ¿Y sabe qué pregunta el profeta? ¿Pero voy o no voy? Somos tercos. La avaricia nos ciega. ¿Finalmente fue o no fue? Sí fue. Y salió a maldecir al pueblo de Dios y Dios no le permitió maldecir al pueblo, pero dio un nefasto consejo. ¿Y cuál fue el consejo? Ellos son un pueblo santo. Si ellos pecan, Dios los va a matar. ¿Y sí? Sí. Finalmente, cuando Dios le ordenó a su pueblo cobrar venganza contra Amalek, el profeta murió. ¿Qué se ganó el profeta? Se fue por avaricia. ¿Qué ganó? Una muerte prematura. Murió en rebeldía contra Dios, como uno de los enemigos de Dios. ¿Lo perdió? Todo. La avaricia rompe el saco. Hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios, teniendo techo, sustento y abrigo, ¿qué? Esté contento con eso, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Por eso tenemos que aprender a vivir contentos. ¿Qué
¿qué es? ¿Cuál es el mayor tesoro que podemos conseguir en esta vida? La salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. ¿Ya lo tienes? Guárdalo. Consérvalo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que anda como león rugiente, buscando ¿a quién? A quien devorar. Y es Satanás, el enemigo de las almas. Seguimos nuestro estudio. Dice el versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, tenemos nuestra morada, nuestra familia en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Respondemos a unas leyes superiores. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está diciendo acaso que los que practican estos pecados están excluidos del reino de los cielos? Sí, Señor, eso está diciendo. Lo que pasa es que yo soy de mente abierta. Dios no. Dios es un Dios que ama la pureza y la santidad. Y Dios demanda de sus hijos santidad y obediencia. Dios es santo. ¿Qué dicen los querubines? Santo, santo, santo. Y debemos acercarnos a Él en santidad. Dios quiere que nos acerquemos, sin duda, pero en santidad. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué son palabras vanas? ¿A qué se refiere? Hay muchas personas que enseñan palabrería, mandamientos de hombres. En muchas iglesias se hace lo que el pastor diga. No pueden dar un paso sin que el pastor no les apruebe su comportamiento. ¿Y eso es correcto? No. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios, su Salvador. ¿Quién es el que debe aprobar o reprobar nuestra vida? Dios. Dios te dirá lo que debes hacer. ¿Qué nos dice Dios? No practiquemos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Libro de Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses 2. Y Colosenses 2 nos habla acerca de tener cuidado de que nos engañen. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La importancia de la palabra es extraordinaria. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero la verdad es la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, conocemos la Biblia, vamos firmes. El Salmo del dormilón dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuándo puedo dormir tranquilo? Cuando estoy en paz. ¿Con quién? Y si me muero, me voy con Él. Dios quiere que nosotros vivamos una fe que consiga el propósito de ella, el cual es la salvación de nuestras almas. Dice nuevamente en Colosenses 2 que debemos tener cuidado con las filosofías. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Coma Biblia, no coma cuento. Pero nos gusta más el cuento. Hay uno y solo uno que no miente. Y no miente porque no puede mentir. ¿Quién es? Dios. Créale a quién. A ese. El libro de
Se me fue. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, más bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Qué libro es? Jeremías, sí, gracias. El libro de Jeremías nos dice que no debemos confiar ¿en quién? En el hombre. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Pero Dios no es engañoso, pero Dios es fiel, pero sus palabras son verdaderas, pero sus promesas se cumplen. Volvemos a nuestro estudio, a Efesios, en el capítulo 5. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo anda una persona cuando no tiene nada que esconder? Tranquila. Le vamos a esculcar la vida. El que nada debe, nada teme. Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué debo hacer? Comprobar lo que es agradable al Señor. Recibí una invitación de un hermano cristiano para ir a una cristoteca. Porque es que los cristianos tenemos una gran variedad de música cristiana. Corríjame si estoy mintiendo. Tenemos música electrónica cristiana, tenemos vallenatos cristianos, tenemos rancheras cristianas, tenemos música bailable cristiana, tenemos... Ahora solo le pregunto, ¿cuándo se nos metió el mundo en la iglesia? Ya hace rato. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para el equipo de alabanza, ¿de dónde debemos sacar la adoración a nuestro Dios? Hay un libro que se llama el libro de los Salmos. Y Salmos significa alabanza. ¿Qué dice la Biblia? De la higuera aprended. ¿Quién es la higuera? Israel. Hay un pueblo que fue creado por Dios con principios, estatutos, mandamientos y ordenanzas de cómo se adora y se sirve a Dios. ¿Y quién es? Israel. ¿Y dónde está eso? Mire acá. Aquí está. Muchas veces queremos transformar el Evangelio. ¿Qué dice Apocalipsis acerca del que añade o del que quita de las palabras de este libro? Dios quitará su nombre del libro de la vida al que le añada o al que le quita. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es bueno que nosotros pasemos todo por el filtro de la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios. Seguimos, dice, versículo 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ha sido a ver un amanecer. De donde yo vengo, los amaneceres son hermosos, porque es el llano, y entonces eso va en cámara lenta. Usted ve que el sol empieza a salir, y empieza a salir es poquito, y luego usted ve las sombras y el sol grande, y empiezan los rayos, y empieza a descubrirse todo. Muchas veces uno dice, eso es una montaña, no se sabe qué es, no, eso es un árbol, no. Y cuando sale la luz, se manifiesta qué es. Ay, mire lo que era. Porque la luz todo lo manifiesta. Delante de Dios, nuestra vida está descubierta y desnuda. Él conoce todos nuestros más íntimos secretos.
Por eso, por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Cómo estamos económicamente? No alcanza la plata. La situación económica está empeorando. Más inflación, más impuestos, más crisis. ¿Y quieren saber algo terrible? Todo empeorará. Y cuando todo esté peor, más mal, se oirá una voz que dice: ahí viene el que trae la solución a este pueblo. ¿Y quién va a ser? El anticristo. Y la gente se tragará el cuento, porque Dios nos ha dicho que debemos andar, ¿por qué? Por fe y no por vista. Pero el 98, el 99.9 de los cristianos andamos por vista y no por fe. Y decimos, si hay milagros, si hay poder y si hay unción, es de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Él traerá todo eso. Y engañará. ¿A quién? Aún a los escogidos. Engañará a muchos. Y tenemos que aprender a discernir. A los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, van a saber si ese es bueno, si ese es malo. Tristemente, muchos serán engañados. Extraordinariamente, antes de que el hombre de pecado se manifieste, el Señor vendrá y llevará a su iglesia. Seguimos leyendo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Yo pienso que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea arquitecto, no, abogado, o ingeniero, técnico en sistemas. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que sea su siervo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios no necesita ingenieros ni cirujanos plásticos. Dios no necesita doctores y abogados, porque Él es el mejor de los abogados. Dios necesita siervos. Y la verdad es que no necesita tampoco siervos. Pero Él se agrada de aquellos que le sirven con el alma y con el corazón. Si tú le sirves, el Señor ha dicho: si alguno me sirve, sígame. Que donde esté su Señor, ¿qué? Allí estará con Él. ¿Quién? Su servidor. Servir es un honor, servir es un privilegio, servir es el camino a la gloria. El camino a la gloria empieza bajando, no subiendo. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Tenemos que aprender a humillarnos con temor y con temblor, para que Él nos exalte cuando sea su tiempo. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que seamos sus siervos. Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No es que este fin de semana tengo una fiesta y tengo que llevar buena pinta y hay que llevar plata y hay que alistarnos. Pero ¿cuántas veces nos preparamos y decimos: hay vigilia en la iglesia? Noche de vigilia y oración. Hay un ayuno en la congregación. Así como presentamos nuestros cuerpos para el pecado, así renacidos por la simiente de Dios, debemos presentarnos para la santidad. Busca la santidad, busca la paz y síguela. Permanece en el Señor, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cada día acércate más y más al Señor. Luego nos dice lo siguiente, verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
uno de los ministerios más hermosos en la iglesia es alabanza. Me dijo uno del grupo de alabanza: pastor, ¿qué es más importante, la palabra o la alabanza? Le dije: depende. Si estamos en el cielo, la alabanza. Si estamos en la tierra, la palabra. En el cielo iremos a alabar al Señor, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Pero aquí en la tierra tenemos que poner en práctica la palabra. ¿Qué transforma nuestra vida? La palabra. Como una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios debe ser la prioridad en cada uno de nosotros. Agradar a Dios, servir y honrar a nuestro Señor. Ese es nuestro propósito. Si lo hacemos bien, lo ganamos todo. ¿Por qué? Porque sin nada entramos a este mundo, nacemos y ni siquiera para el primer pañal traemos. ¿O sí? No. Nacemos y no traemos nada. Y cuando muramos, ¿qué nos llevamos? Nada. Bueno, sí nos vamos a llevar una cosa. Hay un tesoro que el Señor ha puesto en este mundo, y ese tesoro se llama Jesús. Invaluable. En Él hay una herencia incontaminada y preciosa. Si tú retienes tu salvación, ven y séme fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Sacarás de este mundo todo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Qué es todo? No cabe en nuestra mente lo que es todo. ¿Qué es todo para Dios? Solo piensa lo siguiente: si todo este universo que Dios lo hizo y es tan grande, lo ha reservado Dios para ser destruido. Porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día de la perdición y la condenación de los hombres impíos. ¿Qué va a quedar después de eso? El más grande, el tercer cielo. ¿Qué hay para el cristiano cuando la tierra sea destruida? Cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Todo. Nuestro Dios es más grande que toda nuestra inteligencia, sabiduría y tecnología. Y hay esperanza para aquel que camina en fe. Nuestro Dios nos ha dicho: cree, que al que cree, todo le es posible. Y terminamos en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que debe llenar nuestro corazón de alegría y de gratitud es que ustedes tengan a un pastor que les predique la palabra de Dios. ¿Cómo? Correctamente. ¿Cómo se enseña? Verso por verso. El libro de Isaías dice: la palabra pues de Jehová os será mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra de Dios se enseña verso por verso, sistemáticamente. Si su pastor es un hombre temeroso de Dios, los guiará a buen puerto, a Jesús. Si no lo es, no llegarán. Una bendición extraordinaria es que nosotros estemos en una iglesia donde se enseñe el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo sin adulterar. Desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Nosotros los que servimos al Señor predicamos, pero nuestra salvación también está en la obediencia y el temor de nuestro Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque maravillosa, Señor, es tu palabra, porque nos enseñas provechosamente, porque nos das mandamientos de vida. Tú has dicho en tu palabra: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?
Trae tu bendición sobre nosotros, trae tu espíritu, transfórmanos. Haz que podamos entender que en medio de tanta maldad de este mundo hay otra cosa a nuestro alrededor, y es el rapto de la iglesia. Está muy cerca, en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y el Señor cumplirá con su iglesia esa promesa: voy y vuelvo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos, amado Dios, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Ayúdanos a acercarnos cada día más, a consagrarnos, a conocerte, a entenderte, a obedecerte, a glorificarte, a ser cada día mejores siervos. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.